El objetivo, con la presencia del jefe de gabinete, el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ministro del Interior, era poner en valor el análisis que venimos haciendo respecto de la situación de la ciudad de Rosario y de Santa Fe capital. El primer día de la semana charlamos con el gobernador, que terminó, aparte de la información que uno puede tener, de hacer una gráfica contundente respecto de lo que sucede en la ciudad. A eso le sumamos las definiciones con las propias fuerzas de seguridad que hemos confirmado las 4 cúpulas y una conversación con los responsables de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y con los responsables de la investigación en Santa Fe. Nuestro análisis concluye en que no podemos nosotros estar mirando esta situación como una situación pura y exclusivamente de una ciudad. Es un problema que le compete a todos los argentinos. O resolvemos una situación de esta característica o vamos a ver peligrar o ver crecer, desarrollarse más las complicaciones de lo que vimos hasta este momento. Para esa razón hemos tomado la decisión de sumar 575 efectivos que estarán en Santa Fe entre 15 y 20 días. El traslado es inmediato, es la ubicación, no solamente es Rosario y ciudad de Santa Fe capital, sino las vías que confluyen desde una hacia otra y lo que viene desde el norte. Y la Gendarmería tiene el desarrollo de sus centros conocidos como las unidades móviles. Unidad móvil 1 es Campo de Mayo, 2 es Rosario con otro tipo de actividad, 3 Córdoba, 4 La Pampa, 5 Santiago del Estero, 6 Los Piletones. Estamos creando la unidad número 7. Esta unidad número 7 es la que va a vivir en Rosario, dedicada específicamente a toda esta temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, y Santa Fe capital. Y las vías de accesos a Rosario y a Santa Fe desde cualquiera de sus puntos cardinales, con lo cual estamos atacando toda una problemática que nos preocupa mucho. Estamos llevando 1.575 efectivos entre acá y marzo, con respuesta inmediata y con conclusiones que tienen que ver con la participación adicional de lo que puede estar ordenándonos la justicia del lugar. El viernes pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo un allanamiento que ustedes lo han visto y lo hemos contado de la mejor forma que podemos. Lo vamos a hacer con todos los casos de esta característica. La Policía de Seguridad Aeroportuaria seguirá trabajando con los allanamientos que se le ordenen a partir de la justicia. Lo mismo sucederá con la Policía Federal y lo mismo sucederá con Prefectura. Quiere decir que tenemos entonces los dos movimientos, las 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la unidad móvil número 7 creada al efecto a partir del mes de marzo, que es el tiempo que nos lleva de poder desarrollar toda la tarea, más el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final. Más o menos esta es la aplicación. Gracias, señor jefe de gabinete, señores ministros del Interior, ministro de Seguridad. Sin duda que es una noticia importante para la provincia de Santa Fe, una señal concreta de una decisión del Gobierno Nacional de tomar este tema como propio, con la responsabilidad y con la definición que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando visitó Rosario, dejó claramente establecido, diciendo que Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Y creo que las definiciones que ustedes acaban de escuchar del ministro van en esa dirección, con lo cual a eso lo que tenemos que sumarle es la coordinación con nuestra institución policial. Ustedes nos han escuchado en reiteradas oportunidades decir que esta ayuda además se necesita porque estamos en una transición de reconversión de nuestra institución policial y eso requiere tiempo y acompañamiento. Tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes que estamos incorporando en la medida necesaria que entendemos para dotar de mayor prevención en nuestras calles, y el acompañamiento
por lo que significan los tiempos de formación de cada uno de nuestros agentes. Creo que es un paso importante porque define en hechos concretos la decisión nacional, define presencia de una unidad móvil creada efectivamente para abordar este tema. Quiero subrayar esto, porque este es un diferencial, no es una instancia más de las que hemos vivido donde se asiste con algunos recursos coyunturalmente. Estamos hablando de una creación de una unidad móvil fija a quedarse en Rosario. Y esto sin duda que para Rosario y Santa Fe, para el territorio santafesino es una muy buena noticia, porque sentimos que este tema es tomado en la magnitud que tiene, con la seriedad que corresponde y sin duda abre una expectativa importante en todos nuestros ciudadanos. Buenos días, ministros. Fernando Ramírez, de la agencia TELAN. Quería preguntarle al ministro de Seguridad y al jefe de gabinete si hoy se inicia una nueva política de seguridad del Gobierno Nacional, si lo mismo que se va a aplicar en Santa Fe se va a aplicar en otros puntos del país, como por ejemplo en el Gran Buenos Aires, donde había reclamos de intendentes de mayor presencia de seguridad del Gobierno Nacional. Gracias. Gracias por la pregunta. Para nosotros es importante aclararlo también. La creación de la unidad móvil número 7 en Rosario con 1.000 efectivos es un cambio cualitativo fenomenal, como decía el gobernador. De la misma manera, el presidente, el día que yo hablé con él, me planteó 2 puntos como preocupación severa, que era uno, el tema de Rosario específicamente y Santa Fe Capital, el otro es el conurbano. Yo tuve una reunión con Sergio Berni, amigo mío de 30 años, con quien nos entendimos rápidamente, y con Marcelo de Alessandro, con quien no soy amigo, pero tengo una excelente relación y hemos revisado 10 tópicos donde le diría prácticamente pensamos exactamente lo mismo, una revisión de cada una de esas situaciones y la preparación. En este momento está la Gendarmería desarrollando la estrategia que vamos a aplicar en el conurbano. En este momento. Tuve una reunión muy temprano, y a las 9 de la mañana, hemos puesto lo que nos faltaba respecto de los análisis para seguir avanzando sobre este tema y aspiro, si fuera posible, que antes del fin de semana, en el peor de los casos, los primeros días de la semana que viene, ya podamos tener una gráfica clara y contundente de lo hablado con ellos. Puntualmente en el caso de la ciudad hay un tema que estuvo dando vueltas y que me interesa aclararlo. Había un acuerdo entre Marcelo de Alessandro y la ministra que me antecedió, un acuerdo de palabra de cómo se iban a hacer los reemplazos y el retiro de las fuerzas de gendarmería de la 124 y de la 1114, si yo no recuerdo. El acuerdo se va a respetar. Si se hizo un acuerdo con escrito o sin escrito, de palabra o no palabra, si se hizo un acuerdo se va a respetar como tal. Eso lo hemos charlado y vamos a ir revisando cada una de esas cuestiones para que aprovechemos al máximo los recursos con los que contamos para poder ser contundentes en la aplicación del tema. Esto es lo que nos pidió el presidente puntualmente. Respondiendo a su pregunta, la instrucción que tenemos, por eso la presencia del ministro del Interior, Guado de Pedro, y del ministro de Seguridad, la instrucción que tenemos del presidente de la Nación es redoblar los esfuerzos. Redoblar los esfuerzos e incrementar todo lo que esté a nuestro alcance en la provincia de Santa Fe, en este caso puntual, en materia de seguridad, que tal cual lo expresó el ministro Aníbal Fernández, hay un plan muy claro que se va a coordinar, se va a consensuar y rápidamente se pone en marcha, que implica los refuerzos que él muy bien explicó. Pero la instrucción y la decisión política que me dio el presidente de la Nación es que todo el gobierno de la Nación en sus diferentes áreas va a estar a la par del gobernador Perotti y va a estar a la par de todo el pueblo de Santa Fe. Vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a coordinar todas las acciones, pero la instrucción que tengo del presidente de la Nación es esta: estar a la par del gobernador Perotti y estar a la par de todo el pueblo de Santa Fe. En este caso, puntualizar obviamente más la colaboración en el área de seguridad y en las áreas con mayor dificultad, en este caso
de Rosario, pero acciones como esta se van a seguir repitiendo de aquí en adelante, ¿no? A propósito, buenos días, ministro. Fabián Waldman, de FM La Patria. A propósito de esto, quería saber, ministro de Pedro, si hay alguna acción o ha habido alguna charla de algún gobernador de implementar alguna medida ya similar en el corto plazo en alguna otra provincia. El norte sabemos que es una zona importante en cuanto a lo que se refiere al control del narcotráfico. Y, ministro Fernández, preguntarle por lo que opina la oposición en función de que el trabajo que se está haciendo está hecho por la borda lo que había realizado en este caso la ministra Burrich, su antecesora, durante el macrismo a lo largo de esos 4 años. Gracias. Sí, mire, la articulación con el resto de los gobernadores es permanente en materia de seguridad, en materia de producción. La decisión del presidente de la Nación es articular nación, provincia y municipios cada una de las problemáticas, sean problemáticas estructurales como la inseguridad o sean las políticas activas para potenciar el perfil productivo de cada una de las provincias. Entendemos en el caso de Santa Fe, por ejemplo, hay una recuperación de la metalmecánica, de todas las industrias vinculadas al sector agropecuario, que todas son y fueron coordinadas con el Ministerio de Producción, con el resto de los ministerios. Hay un inicio de obras y hay obras vinculadas también al sector productivo. Todo eso es siempre articulado porque somos un gobierno federal, somos un gobierno, como decimos siempre, que estamos pensando en cada uno de los rincones de la Argentina y el objetivo sigue siendo el objetivo principal, la creación de empleo, la protección de la industria nacional, la investigación, el desarrollo, apoyar al sector agropecuario también para, como muy bien se hace en Santa Fe, para generar el efecto de las cadenas de valor que hay alrededor de ese sector. Lo que usted me preguntaba, nosotros tenemos por visión el optimizar a todos los elementos que tenemos y los recursos con los que contamos. Por eso pensamos en la creación del destacamento Móvil 7, que es el que nos va a garantizar a nosotros, teniendo fija una dotación de 1.000 agentes, hombres y mujeres, que nos permitan a nosotros trabajar con la tranquilidad de lo que pensamos. ¿Qué es lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros? Y bueno, si lo estamos dedicando a esta situación, en donde el complejo específico del delito que representa el narcotráfico generó metástasis en un montón de otras actividades de la vida legal e ilegal en una ciudad específicamente, nos obliga a nosotros a tener que actuar con rapidez y con la mejor vocación respecto insisto, la optimización de los recursos con los que contamos. No miro para atrás eso, no miro ni cotejo ni le saco en esto utilizaciones o no utilizaciones. Cuando creí que las cosas eran las que correspondían, lo hice muy simple. El presidente me habló a mí un viernes y el sábado por la mañana hablé con las 4 cúpulas, confirmándolas porque los conozco a los 4, a las 4 cúpulas y creía que era la mejor forma de llevarlo adelante. Y en el caso específicamente, tanto con el caso del jefe Andrés Severino y Javier, su subjefe, también por el conocimiento hace que las cosas sean mucho más simples y hablemos lo que en el fútbol se dice jugar de primera, tocar rápidamente porque no dan los tiempos. Nosotros necesitamos tener la gente trabajando ya mismo en ese lugar y ese trabajo requiere de un desarrollo, de una preparación, de una definición de cómo se va a financiar, que nosotros lo tuvimos que estudiar finamente para poder cumplir con el objetivo. Bueno, lo tenemos hoy, no sé si se compara a los otros, creo que no, pero ojalá nuestra tarea tiene que estar acotada a lo que diga la justicia específicamente y todos los trabajos que va a haber que hacer, donde no estamos llevando personal recién iniciado, estamos llevando todo personal avesado, armado y las 2 tanquetas de gendarmería. Última pregunta. Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería consultarles, aquí se ha hablado del envío de fuerzas federales, de la situación del narcotráfico, puntualmente en la ciudad de Rosario.
Quería preguntarle al ministro y también al gobernador si lo sorprendió, si está dentro de las iniciativas que llevan a cabo justamente en la lucha contra el narcotráfico, lo sucedido esta mañana en el estadio de Newell's, este hallazgo de esta sala búnker fortificada, si es uno de los puntos de atención para revertir esta situación, que nos dé algún detalle más, gobernador, si es posible. Y después preguntarle al ministro Fernández si es factible, tiene que ver con la seguridad también. Usted señaló ayer en Radio Nacional que la idea es ser inflexible respecto de los cortes de puentes, de vías. ¿Cómo se van a manejar hasta fin de año teniendo en cuenta que hay organizaciones sociales, partidos de izquierda que dicen que van a seguir con esta metodología? Gracias. Esa es una de las expresiones de la magnitud alcanzada y de las dificultades y por qué la decisión sobre la que estamos hablando y planteándose a nivel nacional esta presencia en nuestro territorio. Es parte de lo que hay que recuperar, es parte de los avances que el narcotráfico ha tenido en su penetración en distintos actores y en distintos sectores de la comunidad, tanto en la parte comunitaria como en la misma institución policial, también con algunas ramificaciones en negocios, y esto es parte de la dimensión que algunas bandas barriales terminaron con el tiempo convirtiéndose en organizaciones criminales que hoy hay que enfrentar y hay que enfrentar con esta magnitud. Y lo que usted escuchará es parte de una política definida, no se esconde nada, esta es la realidad. La mejor forma de empezar a resolver un problema es ponerlo sobre la mesa y enfrentarlo, y eso es lo que se está haciendo. Para muchos quizás descubren la crudeza de esa situación. Que la Nación tome esta decisión, sin duda que habla a las claras de la magnitud de lo que hay que resolver y que nos requiere a todos. Nos requiere a la decisión nacional tomada, a la provincia con sus responsabilidades en su institución policial y requiere el esfuerzo de todos los legisladores nacionales también, porque necesitamos que la estructura federal en territorio provincial también se fortalezca. Necesitamos designaciones, necesitamos que se cubran esos cargos, necesitamos creación de nuevos. Todos tienen su granito de arena para aportar en la solución de este problema. Y sin duda, acompañar a cada una de las instituciones donde en algunos casos ha habido penetración, han sido cooptadas, y es parte concreto de lo que habrá que estar enfrentando con clubes, con asociaciones de barrio. En cada uno de los lugares hay dificultades que tenemos que ir superando. Lo que el ministro de Pedro decía con claridad, es la otra parte con la que estamos convencidos que podemos resolver un tema de seguridad. Con producción, con trabajo y con inversión. La combinación de ambas nos tiene que permitir recuperar seguridad en nuestra provincia. La pregunta suya tiene un prólogo que es lo establecido en el artículo 129 de la Constitución de la Nación, que dice que en algún momento una parte de la Policía Federal iba a pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la gestión del gobierno anterior, estando la provincia, la ciudad y el gobierno nacional en la misma visión política, decidieron pasar lo que la Constitución decía, con lo cual la Policía Federal ya no tiene las 53 comisarías. La calle ya no es de tarea específica de la Policía Federal. La calle es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que yo hablaba con D'Alessandro y decía que de los tópicos que nos pusimos de acuerdo es decir, yo no lo voy a dejar solo, no voy a sentarme a mirarlo por televisión a ver cómo le va a él y si puedo colaborar, colaboraremos de la mejor manera. Y hay lugares específicos, como puede ser el caso de los puentes o como puede ser el caso de las vías, en donde sí actuaremos nosotros. La explicación que nosotros dimos es que el tema de las vías, que puede ser conocido por los que estén haciendo la manifestación y de ninguna manera hago valoraciones respecto de la manifestación en sí misma, que seguramente pueden tener todo el derecho del mundo, pone en riesgo la vida de nuestros hombres y mujeres que tienen que meterse a un lugar que desconocen y sobre todo la situación especial de todos aquellos que viajan en el tren para volver a su casa o para venir o para volver a su casa. Lo que decimos nosotros, hay 1000 formas y las 1000 formas nosotros las canalizamos por el mismo lugar que es hablando. Siempre insisto que
que Octavio Paz en 1970 hizo un congreso en la Universidad de México que hablaba de la recomposición del contrato social, que era un contrato verbal, hablar, recuperar la palabra. Nosotros queremos sentarnos y hablar, y si hay derechos que sean utilizables y sin conflicto y sin complicaciones. Lo que no podemos permitir es que se queden en las vías, porque eso lo más seguro es que traiga un dolor de cabeza o muertos en el peor de los casos. En ese caso intimaremos una segunda vez con un ultimátum, y la tercera nos ocuparemos de que sean sacados de esa vía, y si hay que practicar detenciones, practicaremos detenciones. Lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos con los brazos cruzados pensando que esas cosas se resuelven solas. Mentira. Las cosas se resuelven tomando decisiones todos los días. Ayer en Los Puentes, el personal de la Policía Federal y de Prefectura estuvieron presentes en ese lugar. Con vocación de reprimir nunca. Me he ido después de 5 años de manejar las fuerzas federales sin un herido, sin un muerto, y no pienso perder mi récord. Me da placer en el alma no tener que tener complicaciones de esta característica. Hablemos tantas veces como sea necesario y encontraremos la forma. Lo que no podemos permitir es que se tomen decisiones de esa característica que ponen en riesgo la vida de mucha gente que está trabajando en estos temas, ¿no?